La tarde en Nueva York. A esta hora hacemos contacto con nuestros estudios en Nueva York, donde nuestro corresponsal de NTN 24, Eney Pichardo, se encuentra para analizar las implicaciones del proyecto de ley que aprobó el Senado de Estados Unidos, que plantea promover de forma limitada armas letales y no letales, así como capacitación militar a los líderes de la oposición siria. Eney, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Bienvenidos todos a la tarde en Nueva York. Pues esta semana, por primera vez, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó una medida bajo la cual se entregarían armas a los rebeldes sirios. Una decisión que ha causado mucha controversia acá en los Estados Unidos y seguramente en la comunidad internacional también. Y bueno, pues para discutir esta noticia me acompaña en este momento Victoria Toro, ella es corresponsal en Nueva York del diario La Voz de Galicia. Y me acompaña también Robert Valencia, él es colaborador y analista de Global Voices Online. A ambos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Victoria, ¿qué le parece esta decisión? Pues me parece un error, sobre todo después de las noticias más recientes de hoy, y es que el régimen de Bashar ha aceptado acudir a la conferencia de paz que se va a celebrar en Suiza dentro de poquísimas semanas. Me parece que cualquier presión de este tipo, que es desestabilizadora, puede hacer que peligre la conferencia de paz, que desde luego, sin ninguna duda, es la mayor oportunidad que tiene Siria en este momento. ¿Qué mensaje piensa usted enviar a Washington con esta decisión? Pues justo el contrario. En vez de buscar un punto de unión para fuerzas rebeldes y régimen de Damasco, lo que hace es impulsar el apoyo a una de las facciones y desestabilizar en parte, por lo menos, y poner en riesgo la conferencia de paz. Robert, ¿pero qué efectos piensa usted podría tener esta decisión? Bueno, como lo menciona Victoria, podría recrudecer aún más la guerra. Sin embargo, creo que Estados Unidos estaba entre la espada y la pared de cierta forma. Si recordamos, hace varias semanas todavía estaba la discusión de que si Estados Unidos debería intervenir militarmente, y había dudas entre la administración Obama, incluso dentro de sus mismos secretarios, ¿no? Por ejemplo, Chuck Hagel decía que cabía la posibilidad de una intervención militar o de armar a los rebeldes. Es una situación muy delicada por una simple y sencilla razón, porque la historia de cierta forma se repite y Estados Unidos temía de cierta forma que al intervenir en Siria, al mandar soldados, tropas estadounidenses a tierras sirias, pues podría volver a ocasionar lo mismo que ocasionó en Irak o en Afganistán, en el sentido de que, hay una diferencia si se hacía una intervención para ayudar humanitariamente o militarmente y volver a caer en otra guerra que, como ya lo sabemos y como ya lo acabas de mencionar, es controversial, en parte porque los estadounidenses, no asimilan una guerra más. Venimos de salir de 2 guerras prácticamente. Afganistán, supuestamente las tropas se retiran en el 2014, las de Irak se retiraron hace 1 o 2 años. Entonces, el volver a entrar en otra guerra, de mandar soldados nuevamente a territorios del Medio Oriente, pues es algo, ahí yo creo que es la controversia más que todo, y es un tema muy difícil de manejar, ¿no? Es estar entre una cosa y la otra. ¿Por qué piensa usted que Estados Unidos tomó esta decisión ahora y no antes? Bueno, yo creo que también es por la presión de la comunidad internacional e incluso también de algunos grupos en Estados Unidos, porque no se hacía nada en especial con la población. Es decir, más que todo también es por la presión de la comunidad internacional, por la falta de acción de las Naciones Unidas en ese sentido. Rusia y China son países que prácticamente comulgan con Siria de cierta forma. Ellos han expresado la negativa en apoyar a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas en intervenir en Siria. Y es decir, es una decisión que, bueno, de que los efectos no se saben todavía. Lo hizo hasta ahora porque precisamente fue un tema muy delicado. Es decir, el intervenir militarmente podría recrudecer más la guerra. Intervenir humanitariamente porque hay personas que están desplazadas, son más de 2 millones de personas desplazadas que se están esparciendo por otros países dentro de la región, en Turquía, en Jordania. Así que fue una decisión bastante delicada. Yo creo que, vamos a ponerlo de esa forma, fue como el menor de los males en realidad.
¿Cuál debería ser, Victoria, el paso a seguir 3 años después de esta guerra civil allá en Siria? Yo, como decía al principio, yo creo que en este momento la única esperanza posible es la conferencia de paz. Y sobre lo que decía Robert, el momento además es especialmente erróneo porque toda la política de Obama con respecto a Siria ha ido tendente a conseguir esa conferencia. Ha sido labor diplomática y evitar siempre la confrontación más directa. Ahora que lo ha conseguido además con el apoyo de Rusia. Es una conferencia que la apoyan Estados Unidos y Rusia. Es decir, que tiene bastantes posibilidades de salir adelante. Justo ahora el Congreso aprueba esta ley. Por eso me parece que es un despropósito. Y desde luego el paso a seguir es el mayor apoyo posible a la conferencia de paz que se va a celebrar en Suiza. Pero entonces se piensa que cuando se realice esa conferencia de paz, en efecto podría lograr o llevar a que se logre la paz en Siria. No lo sé, no soy adivina y las cosas en Siria están tan complicadas que es muy difícil saber cómo va a salir la conferencia. Pero solo que se celebre ya y que se sienten las dos partes a negociar es un avance enorme. Parece que el régimen de Assad no ha puesto ninguna condición todavía y eso no es una buena noticia. Pero en teoría de lo que van a hablar lo que van a negociar es la transición, es decir, la paz. Bueno, perdón, yo quisiera hacer un punto muy importante. Yo creo que también hay que reflejarse en otros hechos que han pasado en otros países del Medio Oriente y del norte de África. Por ejemplo, el caso de Marruecos fue un caso muy especial, porque es una monarquía de la cual la población no estaba muy contenta. Y lo que hizo la monarquía fue hacer algunos cambios en su política, lo cual mantuvo la paz de cierta forma en Marruecos, luego de esta arremetida de la ola árabe, de la primavera árabe. Y como lo menciona Victoria, yo lo que espero es que, yo creo que el resultado de la conferencia, lo que yo creo que algunos de los sirios esperan, es que Assad deje el poder. Ahora, hay que ver si él apoya eso, porque precisamente el motivo de esta guerra es para que él abandone su cargo. Ahora, de ahí a que él lo acepte de esa forma, si acepta los términos que se estipulen en esa conferencia, pues yo creo que ese se vendría a ser ya prácticamente el fin de la guerra. Pero, claro, obviamente, del dicho al hecho, pues hay bastante, ¿no? Así que yo creo que si Assad es lo suficientemente inteligente, yo creo que podría seguir el ejemplo de sus colegas o de su contraparte árabe, por ejemplo en el caso de Marruecos, que hizo un cambio en sus políticas de una monarquía menos férrea tal vez, una monarquía que era totalmente autoritaria, y yo creo que eso podría ser un cambio, pero yo creo que lo que se espera en el resultado es que Assad deje el poder. De ahí a que eso ocurra, pues eso hay que verlo, ¿no? Pero solo el hecho de que ella haya aceptado ir a la conferencia, y él sabe, como sabemos nosotros y como sabe el mundo entero, que se trata de eso, de hacer la transición post-gobierno a Assad, solo que haya dicho que van a negociar ya significa que lo tiene claro. Que lo vaya a dejar o no, bueno, eso es como decíamos antes, ojalá. Ojalá. Pero ahora, los amigos también de Siria, Líbano, Irán y otros países de la región dijeron anteriormente que si Estados Unidos interviene en Siria, pues ellos también podrían entrar y ayudar al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué piensa usted si Estados Unidos, con esto de que va a armar a los rebeldes sirios, qué podrían hacer estos países, los llamados amigos de Siria? Bueno, algunos de ellos no mucho, Líbano no podría hacer mucho, pero por ejemplo Rusia sí podría hacer mucho. Y Rusia lo ha dicho también muy claro, que no iban a permitir que Estados Unidos interviniera. Y Rusia está de la parte del Assad. Así que me parece que complica muchísimo la situación. O sea que podríamos quizás ver el inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, a lo mejor eso es excesivo, pero estando donde está Siria, que es la zona más conflictiva del mundo, teniendo todo lo que tiene alrededor, la verdad es que me parece, no sé si la tercera guerra mundial, a lo mejor eso es excesivo, pero desde luego muy peligroso. Algo que me llamó la atención, Robert, fue un video que vi esta mañana de alguien, era un canal ruso, alguien que decía que Estados Unidos aparentemente no ha aprendido su lección, ya que en los años 80 decidió otorgar armas a los extremistas afganos y que luego el 11 de septiembre del 2001 estos atacaron a Estados Unidos. Luego decían que también Estados Unidos otorgó armas a extremistas libios que luego el 11 de septiembre del 2012
atacaron la sede diplomática de Estados Unidos en Benghazi. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, eso es una pregunta muy interesante por una sencilla razón. Si nosotros, o si algunos de los televidentes vieron lo que se llama el commencement speech, que era el discurso que había ofrecido Obama a los graduandos de una escuela militar en Washington, él decía que la guerra que está llevando contra el terrorismo es una guerra insostenible, es una guerra que debe de ser detenida a toda costa porque la historia nos lo ha enseñado. Y precisamente yo creo que referente a esa pregunta es eso. Es valerse de la historia, de lo que nos ha enseñado la historia. Obama está consciente de que este tipo de situaciones no se puede repetir. Volviendo al tema que había mencionado Victoria, esperemos que la conferencia lleve a fines pacíficos, porque en efecto, sí, la historia nos enseña muchas cosas. Tiene que haber una intervención militar, tiene que haber una intervención humanitaria, la tiene que haber, precisamente valiéndose de lo que mencionó Obama, de la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, en mediados de los 90s, cuando Estados Unidos intervino en Somalia por razones humanitarias, pero ocurrió el famoso Black Hawk Down, que fue un desastre total, y vimos la barbarie de la guerra que se había librado en los slums, en los tugurios de Mogadiscio. Pero al año siguiente ocurrió el genocidio de Ruanda, donde hubo 1 millón de personas, de tutsis, que fueron asesinados, y que ninguna organización internacional, con la excepción de las Naciones Unidas, pues en realidad no evitó eso. Y hubo muchas críticas al respecto. Así que yo creo que queda por esperar primero lo que ocurra en esa conferencia, pero yo creo que es algo muy importante. Lo que dijo Obama es algo muy importante. Es un cambio total en las políticas beligerantes, por decirlo de esa forma, de Estados Unidos, el approach, el acercamiento que tiene al respecto. Ojalá que no se repita eso, pero bueno, él mismo lo mencionó, la historia nos lo ha enseñado, y espero que nos valgamos de esas experiencias también. Y cabe mencionar también que hay que recordar que el conflicto en Siria estalló en marzo del 2011 y pues según Naciones Unidas ha provocado la muerte de unas 70.000 personas y un éxodo de desplazados que supera ya los 2 millones de sirios. Asimismo, esta semana las Naciones Unidas publicó un informe en el que dice que son 4,25 millones de sirios los que han sido desplazados desde una ciudad a otra, y que el 38% de estos necesita ayuda de organismos internacionales para sobrevivir. Algo que me llamó la atención fue una entrevista que veía con un oficial de Naciones Unidas que decía que organismos como la ONU, ACNUR y ellos han perdido los fondos necesarios para proveer ayuda a los sirios que viven en refugios, en los campamentos, y que dependen de esta ayuda internacional. Victoria, ¿por qué piensa usted estas organizaciones internacionales como Naciones Unidas están perdiendo fondos para ayudar a estas personas? Bueno, Naciones Unidas está perdiendo fondos en general, empezó a perderlos con la crisis de 2008. La mayoría de los países redujeron la aportación, y eso ha significado que muchos de los organismos de Naciones Unidas han tenido que reducir muchísimo sus acciones. En algunos casos es terrible, pero en otros es dramático, como en el caso de ACNUR, porque ACNUR se ocupa de que grupos enormes de población sigan vivos. Y a mí me parece que es no sé si bastante, pero desde luego como mínimo tan serio la situación de los refugiados sirios como plantearse negociaciones para la paz, la transición o lo que sea. Creo que hay que enfrentarse a todo simultáneamente y ocuparse de todo, no de los sirios que van a vivir después, sino de los que viven ahora. O sea, son 8,3 millones los sirios que dependen de la ayuda internacional. Robert, ¿de quién es la culpa? ¿Bashar al-Assad, la ONU, la comunidad internacional? Pues es una combinación de 3 cosas prácticamente. Bueno, al-Assad por usar el sistema aéreo también. Creo que es una de las críticas que se le ha hecho. Si lo vemos de esa forma, cada uno tiene en cierta forma un grado de culpa. Al-Assad por usar, como vuelvo y menciono, armamentos biológicos, que es lo que se ha dicho, que ha hecho uso de varios gases que están prohibidos dentro de la comunidad internacional. Siria no ha firmado estos acuerdos, de los cuales estipula que no debe usar ningún tipo de armamento químico o biológico para atacar a las personas.
Eso lo mostraron en un video de YouTube, de hecho, donde se veían ciertos síntomas de uso del gas sarín y de otros tipos de gases que producen ampollas en la piel. Y bueno, en parte él también tiene la culpa por llevar a cabo ese tipo de acciones. En parte de las Naciones Unidas, bueno, Kofi Annan trató de intervenir de una forma pacífica, hubo desacuerdos dentro de la organización, como ya lo hemos mencionado, Rusia, China han dado el veto, ellos tienen el poder del veto del Consejo de Seguridad, lo cual impidió una intervención humanitaria y militar. Y bueno, pues la falta de acción, de cierta forma, de la comunidad internacional al no saber cómo manejar ese tema. O sea que hay culpas, hay situaciones de un lado y del otro, lo cual es el resultado de lo que estamos viendo, que es una grave crisis humanitaria en Siria. Ahora vemos muchos sirios que están saliendo de su país a naciones vecinas como Jordania. ¿Podría esto afectar quizás el sistema económico de otras naciones, Victoria? Sin ninguna duda. Además, Jordania es un país pequeño. La llegada de cientos de miles de personas va a desestabilizar sin ninguna duda. Es un problema humanitario y es un problema muy grave, y empieza a serlo muy grave para los países del entorno de Siria. Entonces, ¿qué piensa usted pasará en Siria? ¿Alguna mejoría? A mí, de verdad, la conferencia de paz que se va a celebrar en Suiza me parece que es muy importante y que es la única opción en este momento, y ojalá salga bien. Bueno, Robert, ¿piensa usted que Naciones Unidas está haciendo lo suficiente para ayudar a los sirios? Bueno, volviendo al punto, yo creo que el hecho de que el Consejo de Seguridad no esté de acuerdo, pues eso impide de cierta forma muchas cosas. Otra cosa que también preocupa precisamente a las Naciones Unidas es el hecho de que este conflicto que se está llevando en Siria está afectando monumentos históricos. Es algo muy interesante, es algo que no se ha visto, ese aspecto de la guerra. Siria es un santuario de muchos lugares históricos. Se hablaba de una mezquita que era Patrimonio Histórico de la Humanidad, precisamente, que la UNESCO es la organización que dictamina qué tipo de monumentos son considerados Patrimonio Histórico de la Humanidad, y este conflicto ha hecho que mezquitas, monumentos considerados patrimonio están siendo destruidos. Así que ni por un lado ni por el otro, o sea, no se está tratando de evitar este tipo de actos vandálicos, y a la misma vez pues vemos el descontrol del conflicto humanitario. O sea que es un descontrol en general de muchas cosas, de muchos organismos de las Naciones Unidas. ¿Debe de hacer lo suficiente? Por supuesto que sí, y como lo menciona Victoria, bueno, esperemos que lo de la conferencia pues lleve a un conflicto, a una resolución de un conflicto, y que se lleve a fines pacíficos. Bueno, un tema que definitivamente continúa y que nuestros televidentes pueden seguir acá en NTN 24. Victoria Toro, corresponsal en Nueva York del diario La Voz de Galicia, y Robert Valencia, colaborador y analista de Global Voices Online. A ambos, gracias por haber estado con nosotros en la tarde en Nueva York. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno,